justamente para saber cómo se encuentra Michoacán, pues con estos cambios importantes, la salida de Castillo, la llegada del general Felipe Gurrola y bueno, estos eventos lamentables de esta mañana. Saludo en la línea telefónica a Gabriel Envila, él es conductor de Radio Capital allá en el estado de Michoacán, específicamente la ciudad de Morelia. Muy buenas tardes, Gabriel. Marta Reyes, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos a tu auditorio. Muchas gracias, Gabriel. Pues ustedes que están por allá nos pueden retratar la radiografía de lo que pasa. Nosotros nos enteramos de las cosas, pero no las vivimos, Gabriel. Por supuesto que esta salida del comisionado Castillo a un año de su llegada es sumamente importante para la entidad, que habláramos un poco de esto, pero también, por supuesto, de la llegada del general Gurrola. Así es, bueno, pues finalmente ayer, ya como lo comentaron también, lo pudimos informar con ustedes, se da la salida, la separación de Michoacán de Alfredo Castillo Cervantes. Y bueno, hay varios puntos que son importantes destacar. Uno, que Castillo Cervantes no sabía que iba a salir de la entidad. El propio presupuesto que se aprobó para 2015 contemplaba una partida muy importante para su comisión en Michoacán durante 2015. Ese es un elemento. Incluso un día antes de ayer que él fuera finalmente notificado de su separación, él comentaba a los medios de comunicación aquí en Michoacán que se iba a mantener al margen del proceso electoral. Sí. Todo dando cuenta de que él contemplaba que iba a continuar, ¿no? Y el gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, ayer precisamente a Radio Capital nos confirmó que incluso el propio gobernador se enteró 2 horas antes de la separación de Alfredo Castillo y de la comisión que encabezaba aquí en el estado. Y lo cual es un poco contradictorio porque Salvador Jara venía diciendo que desde noviembre se venía evaluando las tareas de Alfredo Castillo, los resultados siempre hablaron de manera positiva, y sin embargo de que 2 meses antes se estaba revisando esto, a él le avisan, pero 2 horas antes. Entonces, bueno, eso es un primer punto. Importantísimo, digo, nos habla pues de una no muy clara línea para lo que el gobierno federal tenía planteado entonces para Michoacán, o de un cambio de rumbo derivado de esas presiones, Gabriel, que se han dado a raíz de que ya hay pues los 3 candidatos, hasta el momento todavía precandidatos de las 3 fuerzas políticas principales allá en Michoacán, y que ellos mismos han presionado, específicamente los de oposición, para que se vaya o para que se fuera el comisionado Castillo, excomisionado hoy. Así es. Fíjate que eso también es bien importante, eso que tú mencionas, porque al parecer es la justificación que se le pudo dar para no hablar de resultados no logrados en el Estado en cuanto a seguridad se refiere. ¿Por qué? Porque la justificación es justamente que los partidos de oposición ya habían antagonizado mucho con Castillo Cervantes. Él mismo creo que cayó en el error cuando fue a dar el informe al Congreso de la Unión, de confrontarse, él aludir directamente a la senadora panista Luisa María Calderón Hinojosa, que es pues quien será la candidata del Partido Acción Nacional al gobierno del Estado. Entonces, si hablaba de mantenerse al margen de un proceso electoral y empezó a tener un discurso directo en contra de una de las candidatas, pues bueno, obviamente no se estaba manteniendo al margen. Pero esa primera confrontación creo que le marcó de manera muy puntual. Pero esa fue la justificación, como te digo, hablar del proceso electoral y no de los resultados. Creo que más bien desde que Alfredo Castillo Cervantes se compra este pleito primero con Juan Manuel Mireles, y digo lo compra porque Juan Manuel Mireles fue quien anunció que iba a ir armado a la costa, casi diciendo deténganme, lo detienen, y eso le creó una opinión muy importante en contra de Alfredo Castillo. Después vino la detención de Hipólito Mora, luego su liberación, pero finalmente el enfrentamiento del 16 de diciembre entre Luis Antonio Torres al Americano, o la gente de Luis Antonio Torres al Americano, y la gente de Hipólito Mora, quien en ese momento era una policía rural, totalmente establecida y avalada por el propio Castillo, y las investigaciones y cómo se conforma el expediente dejaron muchas dudas sobre cómo se estaban manejando las cosas aquí en Michoacán. Y posteriormente el enfrentamiento del 6 de enero en Apatzingán, pues que también deja que, bueno, ahí sí terminó hasta con el cese del delegado de la Procuraduría General de Justicia de la República aquí en el Estado. Fue, creo que ya la parte que dejó o quitó
o propició la salida de Alfredo Castillo por la integración. Del pastel, digamos, Gabriel. Digamos que sí, ¿no? Y finalmente, pues bueno, los resultados ahí están. Tierra Caliente la Tierra Caliente michoacana se queda en medio de una crisis que es evidente en La Ruana, en Apatzingán, en la costa, en el municipio de Aquila propiamente. No hay tranquilidad. Y bueno, se va Castillo Cervantes en medio de una crisis precisamente. Entonces los resultados pues no sean, obviamente, bueno, él destaca varias cosas que se hicieron durante un año, que sí, efectivamente, de enero pasado a este enero pues hay diferencias, ¿no? Que exactamente, digo, no vamos a mencionar que no pasó nada en Michoacán, pero sí, pues digo, porque por ejemplo, en Morelia eran constantes pues la quema de autobuses, los bloqueos con estos, Apatzingán, bueno, terminamos con este enfrentamiento, pero si comparamos la situación hace un año, era muchísimo más grande y mucho más constantes estos enfrentamientos, pero no se puede decir que Michoacán tuvo paz y tranquilidad después de la llegada de Alfredo Castillo. Gabriel, eso es evidente y muestra lo que pasó hoy en la mañana como una recepción, porque así hay que decirlo, al general Felipe Gurrola. Así las cosas. Sí, dos militares, como tú ya lo comentaste antes de que entráramos con el enlace, hubo un enfrentamiento entre civiles armados y bueno, 2 militares pierden la vida en este enfrentamiento y efectivamente no es un mando militar quien llega y bueno, 2 militares justamente este día caen. No podemos afirmar que sea un hecho ligado, pero pues efectivamente es algo que tendrá que atender el nuevo encargado, que no queda muy claro todavía bajo qué figura se queda, porque no parece que va a tener actividades de desarrollo como las estaba teniendo o las pretendía llevar Alfredo Castillo, sino enfocado solo específicamente a la seguridad. Que esto es muy importante. Se había dicho que sustituía el general Gurrola al comisionado Castillo o a Alfredo Castillo, pero ayer el secretario de Gobernación anunciaba a 3 personas diferentes para integrar lo que sería esta comisión, que ya tampoco tenemos muy claro si va a seguirse llamando Comisión para el Desarrollo Integral de Michoacán. Te agradecemos, Gabriel. Claro que sí, Marta. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, un abrazo a todos Igualmente, ustedes. buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gabriel Envila, conductor del noticiario Al Instante de Radio Capital, allá en Morelia.